tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Todo en orden? ¿Estamos compartiendo pantalla? Buenas tardes, profe. Sí, se ve. Bueno, perfecto. Vamos a continuar entonces con lo que habíamos comenzado a hablar ayer. El tema de las artropatías, el enfoque radiológico o imagenológico. ¿De qué habíamos hablado? Una introducción para retomar después el tema. Nosotros habíamos dicho lo siguiente. Las lesiones de las articulaciones, dijimos, se conocen con el nombre de artropatías. Y haciendo una división muy básica, digamos, muy clara a la vez, vamos a hablar de dos grupos fundamentales, que son las artritis y las artrosis. Las artritis van a ser las artropatías de origen inflamatorio y también ubicamos acá a las metabólicas de depósito, la gota, que habíamos visto ayer como nuestro último tema. Y las artrosis, que van a ser las de origen degenerativo, como habíamos mencionado. Ayer vimos lo que concernía a las artritis, los signos, las características, la clínica. Hicimos ese trabajo, digamos, de ver la radiografía de la imagen normal y de la imagen de la misma región anatómica con una artritis, para que ustedes puedan comparar unas y otras, es decir, cuáles eran las diferencias y demás. Hoy vamos a seguir haciendo algo similar, pero con las artrosis, o sea, todas esas artropatías de origen degenerativo. Dijimos también que las patologías, las artropatías, digamos, pueden aparecer en cualquier sitio. Nosotros presentamos algunas regiones anatómicas por ser las más frecuentemente afectadas. Cuando nosotros hablamos de artrosis, vamos a hablar, también se la designa, se la define como la enfermedad degenerativa articular. ¿Qué signos radiológicos vamos a encontrar? Disminución del espacio articular, fíjense, en común con las artritis, y si afectara la columna vertebral, vamos a hablar de resecamiento en los discos intervertebrales. ¿Por qué resecamiento de los discos? Porque es un proceso degenerativo. El disco, al ser parte de la articulación de todo ese complejo articular, también se va a afectar. ¿Y cuál es la afectación degenerativa característica del disco? Recuerden, la degeneración discal, la deshidratación, el resecamiento, que después puede llevar a una hernia. Vamos a encontrar también, en forma similar a lo que vimos en las artritis, alteraciones del hueso subcondral, es decir, de la región periarticular o yuxtaarticular, como ustedes quieran. Podemos encontrar pequeños quistes sinoviales o subcondrales, así como geodas también. Geodas son lesiones osteolíticas pequeñitas, chiquititas. No hablamos, por supuesto, del tofo. ¿Se acuerdan que ayer mencionamos a los tofos gotosos como una de las lesiones, o yo les diría la lesión más particular, más representativa de la patología gotosa, de la gota? Lo que sí es característico de la artrosis es esto que acá aparece con mayúsculas: la presencia de osteofitos marginales. Los osteofitos también comúnmente son los que nosotros llamamos picos de loro. Son excrescencias de las márgenes óseas que se van a dar por una esclerosis marginal y un depósito, digamos, de elementos minerales en los bordes del hueso. Eso se da por el proceso característico de la artrosis, proceso degenerativo, que es la desmineralización ósea. Antiguamente hablábamos de descalcificación. No es del todo correcto o completo, porque si bien seguramente el elemento que más se redistribuye o emigra de su lugar es el calcio, junto con el calcio lo hacen otros elementos, oligoelementos, minerales, bromo, yodo, cromo, magnesio, manganeso, fósforo, todos los elementos que conforman el estroma, el parénquima óseo. Vamos a tener cambios degenerativos con proliferación ósea a nivel de las inserciones tendinosas, que las vamos a ver también. Las inserciones tendinosas, obviamente, en el hueso, esa
ese encuentro con el hueso, esa inserción en el hueso, pueden llegar a calcificarse también por esta cuestión de la redistribución patológica del calcio y de los minerales. Todo esto, cuando se hace muy evidente, cuando avanza, cuando el proceso es muy marcado, finalmente nos va a dar deformaciones articulares, que también las veíamos en las artritis. Pero en las artrosis, estas deformaciones articulares son más marcadas, son más evidentes. Fíjense cómo comparten algunos signos, algunos criterios con las artritis. Obviamente todas son artropatías, pero hay otros que son más, digamos, característicos de la artrosis, fundamentalmente los osteofitos, los picos del lodo. Y otra cuestión que ayer habíamos hablado también, las dos artropatías, es decir, las artritis y las artrosis, no siempre son excluyentes, es decir, no es que el paciente va a tener o una artritis o una artrosis. Por ahí se pueden, digamos, imbrincar, es decir, una artritis que hace signos degenerativos artrósicos o una artrosis, un proceso degenerativo que por alguna causa presenta signos de inflamación, o sea, de artritis. Eso nos tiene que quedar claro. Vamos a ir analizando distintas regiones que van a ser pasibles de artrosis y vamos a hacer como trabajábamos ayer. Veíamos la imagen normal, describíamos la normalidad y después les pongo una imagen patológica de una artrosis para poder observar en forma práctica y directa las diferencias radiológicas. Les voy a poner en primer lugar esta imagen que corresponde a una cintura pelviana normal. La cintura pelviana también se llama pelvis ósea, es todo esto que está acá. Es ese cerramiento óseo del abdomen inferior, o mejor dicho, de la cavidad abdomino-pelviana. Todos estos conceptos nosotros los vamos a ir retomando a partir de la semana próxima, cuando comencemos a ver la evaluación radiológica de las alteraciones traumáticas, de los traumatismos que son muchísimos, y vamos a tener bastante para ver y para hablar en ese tema. Fíjense, les decía, todo esto es la pelvis ósea. Y ya les voy a decir por qué aclaro esto. Si ustedes quieren que el técnico, el productor de la imagen, les haga esta imagen, esto que está acá, tendremos que pedir radiografía de la pelvis ósea. Por ahí agregamos de frente, aunque habitualmente no es necesario, porque a la pelvis ósea la radiografiamos solamente de frente. Fíjense que si yo a este paciente lo pongo de perfil, voy a tener superpuestas las dos hemipelvis. No voy a tener información que me sea sustancial. Entonces, radiografía de pelvis. ¿Queremos poner de frente? Pongamos, pero sabemos que siempre es de frente. Y otra cuestión. Si pido así y no aclaro nada más, este paciente va a estar acostado. Se va a hacer la radiografía con el paciente en decúbito dorsal, acostado boca arriba. ¿Por qué? Porque de esa manera el paciente queda más quieto, no se mueve, la radiografía no sale movida. De esa manera, el conjunto de partes anatómicas del abdomen y la pelvis, sobre todo si nuestro paciente es gordo o tiene sobrepeso, o más en el caso de que sea obeso, al estar acostado, fíjense cómo se nos distribuye en forma más homogénea el contenido y el continente abdominal. Si yo me pongo de pie, ese contenido y ese continente va a ser presión o va a ser fuerza hacia abajo y hacia adelante. Si yo digo hacia abajo y adelante, se va a superponer a esta región que está acá, que es la región pelviana. Ahora, siempre hacemos con el paciente acostado, y bueno, casi siempre. Hay una incidencia que la vamos a llamar o la vamos a pedir como radiografía de pelvis, de frente, si ustedes quieren, nivelada. Cuando pedimos nivelada, el técnico sabe que la va a tener que hacer, pero con el paciente de pie. ¿Por qué nivelada? Porque
El médico, el traumatólogo, el ortopedista o quien fuera, va a buscar que estén niveladas o al mismo nivel las dos crestas ilíacas. Eso para comprobar, verificar que la longitud de ambos miembros inferiores es la misma. Hay una simetría en la longitud de ambos miembros inferiores. Cuando el paciente tiene un acortamiento de un miembro inferior, en lugar de ver las dos crestas a la misma altura, vamos a tener esto. Va a haber un desnivel pelviano. Y el médico trabajará en consecuencia. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Por qué hago esta aclaración de pelvis? Esta es una radiografía de pelvis. Porque en algunas situaciones, aunque seamos médicos, aunque estudiemos anatomía, etcétera, etcétera, solemos todavía llegar a confundir lo que es pelvis con lo que es cadera. Fíjense que nosotros tenemos una pelvis ósea, que es todo esto, y tenemos dos caderas, que es esta, la derecha, y esta, que es la izquierda. Articulación coxofemoral del lado derecho, articulación coxofemoral del lado izquierdo. Es lo mismo que decir articulación de la cadera derecha y de la cadera izquierda. ¿Se entiende hasta acá? Si hay algo que no quede claro, por favor me dicen, lo volvemos a hablar, lo explicamos o lo que fuera. Por lo tanto, cuando pido radiografía de pelvis, no aclaro si es derecha o izquierda, es una sola, la pelvis. Pero cuando pido radiografía de caderas, tengo que aclarar si es una, cuál de las dos, o eventualmente si fueran las dos, porque en algunas situaciones vamos a necesitar radiografiar las dos caderas para que actúen, digamos, en forma comparativa, para hacer una lectura comparativa. ¿De acuerdo? Esta cintura pelviana es normal. Va a estar compuesta por detrás, la última porción de la columna vertebral, que ya la vimos, el sacrocoxis, o la columna sacrocoxígea, un segmento de la columna vertebral que es atípico en relación al resto, porque no tiene movilidad. Fíjense que es un sector óseo que va a servir de cerramiento, de sujeción, no de movilidad. A sus lados, que a veces no se ven, acá se llega a ver una ligera imagen, fíjense, radiolúcida, lo mismo tendría que verse del otro lado. Articulaciones sacroilíacas del lado derecho y del lado izquierdo. Estas sacroilíacas, estas dos articulaciones, son articulaciones pasivas, adinámicas, no tienen movilidad, van a relacionarse con este gran hueso, con una anatomía, una arquitectura tan particular, que es el hueso coxal. ¿Por qué se llama sacroilíaca? Porque este hueso coxal va a tener una porción, que es esta que yo les marco acá con el cursor, que es el ilion, esta otra que está por acá, que es el isquion o isquión, y esta que está por delante, que es el pubis. Ilion, isquion, pubis. Las tres regiones forman el hueso coxal. Hablamos de sacroilíaca, articulación sacroilíaca, porque me va a relacionar, perdón, no sé qué pasa con esto. Me va a relacionar el sacro con el ilíaco, con la región del ilion, acá. Muy bien. En cambio, decíamos, dos articulaciones pasivas. Si seguimos viaje un poco más abajo, vamos a llegar a la zona que recién les marcaba, donde está posado el cursor, que es la articulación coxofemoral, o articulación de la cadera. Articulación activa, articulación móvil, de mucha dinámica, de mucho movimiento, como ustedes podrán ver, toda articulación condilar, que tiene un cóndilo o una cabeza y una cavidad. Este cóndilo va a movilizarse dentro de esa cavidad, y fíjense que en el caso de la articulación de la cadera es la que nos va a permitir toda la dinámica, toda la movilidad entre el miembro inferior y el abdomen
o la pelvis, o la región abdominopelviana. Vamos a ver la parte proximal del hueso fémur, el cóndilo, la cabeza, el cuello que está por acá. Cuando hablemos de traumatismos vamos a prestar especial atención a ese cuello de fémur. Ese va a ser el punto donde más frecuentemente se va a fracturar el fémur, y nosotros vamos a decir incorrectamente fractura de cadera. Habitualmente se dice así, pero recuerden que la cadera es una articulación, y una articulación no se fractura. Se fractura alguno de los elementos óseos que conforman la articulación. En este caso, el fémur. ¿Qué parte del fémur? La parte más débil, el cuello. Y después vamos a tener ya la diáfisis o el cuerpo femoral. Acá hay un accidente anatómico que es el trocánter mayor, por acá un poquito escondido el trocánter menor, ya lo vamos a ver en traumatismos. Y se va a cerrar por delante en otra articulación entre las dos ramas pubianas, otra articulación pasiva que no tiene movilidad, justamente de cerramiento anterior, que es la sínfisis pubiana. Sínfisis, a mí me está ese término denotando una articulación que no tiene movilidad, fija, por así decir. Una articulación, esa sínfisis pubiana, que va a tener una leve movilidad en el caso de la paciente mujer en el momento del parto. Recording in progress. Esta que está acá, muy probablemente, aunque no tengo ningún dato certero, digamos, es una pelvis femenina, porque este estrecho interno pelviano, fíjense que me aparece del parto. Si está conservado, obviamente no está disminuido. La disminución del espacio es uno de los primeros signos que nos van a aparecer en las artropatías. Acá está normal. Observen ahora esta imagen y compárenla, por favor, con esta que está acá. Y nos dice una osteoartrosis. La radiografía muestra alteraciones de gravedad media en las articulaciones coxofemoral y sacroilíaca. La posición asimétrica de las ramas púbicas indica un proceso también degenerativo a nivel de la sínfisis pubiana. Fíjense, si yo miro a simple vista esta imagen, esta radiografía, fíjense cómo voy a tener la sensación, no la sensación porque es realidad, de una ligera asimetría pelviana. Fíjense que la hemipelvis, esperen porque no sé qué le pasa al cursor, se me dispara para cualquier lado. La hemipelvis izquierda no es simétricamente igual a la hemipelvis derecha. La hemipelvis derecha, fíjense, la región del ilion, sobre todo, me aparece más grande. La del ilion del lado izquierdo me aparece un poco más estrecha, un poco más angosta. Acá. Eso es porque esta pelvis está ligeramente distorsionada por la patología artrósica que tiene. Habla de componentes
de la región sacroilíaca, acá, articulación sacroilíaca del lado izquierdo, del lado derecho, fíjense que un componente de una patología artropática a ese nivel suele ser un aumento de la densidad alrededor de los bordes articulares, lo que vamos a llamar justamente una sacroileitis. Y fíjense, es un proceso inflamatorio que se me está sobreagregando al otro proceso artrósico degenerativo. Fíjense las dos caderas. Yo les pediría que comparen la cadera izquierda con la cadera derecha. Sobre todo, que comparen, por favor, el espacio. Los espacios, o el espacio en ambos lados, no es igual. Ustedes lo pueden comprobar. El lado que tiene el espacio más disminuido, más cerrado, ese es el lado que está artrósico. ¿Cuál es el lado que les parece que presenta por lo menos mayores signos de artrosis? ¿El derecho o el izquierdo? Fíjense el izquierdo, cómo el espacio está disminuido. Fíjense cómo hay un refuerzo marginal en todo el borde de la cavidad articular, como ustedes ven. Fíjense a nivel de la sínfisis pubiana, cómo se ve un ligero desnivel. En lugar de las dos ramas pubianas estar así, como yo tengo mis manos, están así. Fíjense que hay un pequeño desnivel, también por las deformaciones articulares, por la patología degenerativa, y muchas veces causado, como les dice acá, por una sobrecarga. Sobrecarga, ¿a qué nos referimos cuando planteamos ese término de sobrecarga? A sobrepeso, por supuesto. El sobrepeso, la obesidad, va a repercutir directamente en todas las articulaciones del miembro inferior. Caderas, rodillas, tobillos, planta del pie. En este caso, fíjense cómo también se compromete la sínfisis pubiana. Signos de artrosis. Cuando hablamos de la artrosis de cadera, como en este caso, también solemos decir coxartrosis. Artrosis de la articulación coxofemoral, coxartrosis. Fíjense, les muestro otra imagen ahora. Y nos dice signos graves de osteoartrosis, sobre todo a nivel de la articulación coxofemoral del lado derecho. Comparen, por favor, esta articulación con la del lado izquierdo. Fíjense cómo la del lado izquierdo conserva, digamos, sí, conserva bastante su espacio articular, su densidad ósea, sobre todo la del fémur, está conservada también. Pero miren la cadera derecha. Miren el espacio, sobre todo en esta parte superior. Yo les diría que prácticamente desaparecido, con refuerzo marginal. Todo lo que nos tiene que hacer pensar en una artrosis. Y observen otra cuestión. Miren la región de este cuello femoral y comparen con el cuello femoral del otro lado. Fíjense que uno de los signos, dijimos, de las características de un proceso degenerativo va a ser esa redistribución del calcio y de los minerales. ¿De acuerdo? Bueno, esta cadera derecha, si nos vamos al fémur, y en el fémur nos fijamos sobre todo en el cuello femoral, fíjense que hay una disminución en la densidad. Si yo tengo un hueso más radiolúcido o más radiotransparente, es decir, que tiene su densidad disminuida, es un hueso débil, obviamente. Es un hueso que va a ser más proclive a fracturarse, a hacer una fractura patológica. Ya lo vamos a ver muy bien esto en la parte de traumatismos. Fíjense que nosotros podemos tener una información previa o estar, podemos decir, sobre aviso sobre una posible fractura de esta paciente. Esta es una paciente. Fíjense la pelvis menor, cómo es grande, es amplia. La pelvis menor o el estrecho interno pelviano en el varón es más aplastado, es más cerrada, más pequeña. ¿Cómo les digo que podemos tener un dato anticipatorio de que se puede llegar a romper?
a fracturar. Si le hacemos a esta paciente un estudio que se va a llamar densitometría ósea. No sé si ya lo hablamos con ustedes o no. Por las dudas, les comento de vuelta. ¿Qué es esa densitometría ósea? Un estudio que me va a dar información cualitativa y cuantitativa de una región ósea determinada. Me va a medir la densidad ósea. Densitometría, medición de la densidad ósea. Me va a dar información cualitativa para ver si ese hueso tiene una mineralización normal o está radiolúcido o está normal, en fin. Y me va a dar también información cuantitativa porque me va a hablar de la matriz ósea, de cuánto componente mineral tiene la matriz ósea de ese hueso, de esa paciente. Un estudio frecuentemente realizado a mujeres menopáusicas o postmenopáusicas. ¿Por qué razón? Después de la menopausia se va a producir en la mujer una deprivación hormonal postmenopáusica. Esa deprivación hormonal altera los tenores de densidad ósea. Cuando se hace ese estudio, si hay una región que frecuentemente se compromete con una osteopenia, osteopenia quiere decir disminución de la matriz ósea, va a ser la cadera, la región coxofemoral. Y dentro de la región coxofemoral, el hueso más afectado va a ser el fémur. Y dentro del fémur, el sector más afectado va a ser el cuello del fémur. Cuando nosotros veamos la patología traumática, vamos a ver que la inmensa mayoría de fracturas de cadera van a ser fracturas del cuello del fémur. Muy bien, entonces signos de artrosis, y fíjense esa incurvación o ese desnivel que hay en la imagen por los procesos degenerativos y las deformaciones articulares que van a aparecer. Muy bien, ¿dónde más podemos llegar a encontrar artrosis? Fíjense, vamos a ver artrosis a este nivel. Fíjense, columna vertebral. No les pongo la imagen normal, hace poco lo vimos. Recuerden, acá estamos viendo una columna vertebral en su sector cervical, proyección de frente, proyección de perfil. Decíamos, recuerden que en el frente no tenemos una vista completa de la columna, podemos tener una imagen. Fíjense esto que aparece acá, esto que aparece acá. Acá se pierde un poco de vista. Acá uno chiquito. Fíjense, eso que ustedes ven ahí son picos de Lore. Son osteofitos marginales. Osteofitos marginales que pueden comprometer toda la circunferencia del cuerpo vertebral. Ayer decíamos que los sindesmofitos en la espondilitis anquilosante suelen ser solamente esas excrescencias laterales. Los osteofitos pueden afectar toda la circunferencia del cuerpo vertebral. En algunos casos, por favor fíjense este que está acá, pueden llegar a ser muy marcados. Realmente son picos de Loro, bien marcados. Con compromiso inclusive de la vía digestiva alta. Porque yo sé que por acá, inmediatamente por delante de los cuerpos vertebrales, está pasando el esófago. ¿Se acuerdan cuando veíamos esófago? El esófago es un órgano muy lábil, muy flojito, muy débil, muy blandito. Entonces, estos picos de Loro, que son excrescencias óseas, comprimen, improntan sobre el esófago. Y fíjense que pueden llegar a comprometer su capacidad, su diámetro, su luz. Entonces el paciente nos puede llegar a consultar, por ejemplo, por disfagia. ¿Qué era la disfagia? ¿Se acuerdan?
dificultad para tragar, para deglutir, por supuesto, dependiendo de la altura en que aparezca el osteofito. Pero el paciente nos va a decir que tiene problemas para tragar porque la luz de su esófago está disminuido, está, digamos, cerrado en parte por los osteofitos tan marcados. Marcados signos de artrosis que van a comprometer esas otras estructuras que están por acá, que acá no las vemos porque necesitaríamos tener oblicuas. Si yo les digo necesitaríamos tener oblicuas de columna cervical, estamos hablando de los agujeros de conjunción o de conjugación. Recuerden por donde pasaba un trío de elementos anatómicos que era la arteria vertebral, la vena vertebral y el nervio raquídeo. En la artrosis habíamos dicho que ese agujero que normalmente debe ser redondo para que los tres elementos pasen sin problema, ese agujero redondo se disminuía, se cerraba y nos daba una forma de ojal. Por lo tanto, va a haber compresión del paquete vasculonervioso. El paciente nos va a consultar con o por mareos, vértigos, inestabilidad, parestesias en los miembros superiores, que puede ser bilateral o no, de acuerdo a los grados de artrosis, adormecimientos del miembro superior, y que muchas veces pensamos en algo cardiológico, sobre todo cuando es del lado izquierdo. Tendríamos que hacerle al paciente una radiografía de columna cervical para ver si no hay una artrosis que esté produciendo toda esa sintomatología. Algo de esto, algo bastante, ya habíamos visto en columna vertebral cuando estudiábamos artrosis. Fíjense otro ejemplo en columna vertebral. No les muestro más porque esto ya lo vimos también en columna. Una osteoartrosis de columna vertebral. También podemos decir, recuerden, llamarla una espondiloartrosis. Acá estamos viendo la columna lumbar, el sector lumbar de la columna, en una proyección de frente. Y yo sé perfectamente a esta altura que cualquier sector de la columna vertebral, si la miro de frente, tiene que ser siempre absolutamente recta. Y miren este sector lumbar, esta desviación escoliótica que presenta hacia el lado izquierdo, porque yo al paciente lo estoy viendo de frente. Podríamos hablar de una levoescoliosis o de una siniestroescoliosis. Fíjense cómo desaparecen o se disminuyen notoriamente los espacios articulares. Lógicamente va a haber un proceso que comprometa también el disco, un proceso de degeneración discal. Vamos a tener esa redistribución del calcio hacia los bordes, que decíamos, ese refuerzo marginal para darme esto que está acá, para darme esto que está acá, para darme esto que está apareciendo acá, que corresponden a osteofitos marginales. La artrosis de columna es muy frecuente, ya sea en su sector cervical, en su sector dorsal y en su sector lumbar. El sacrocoxis lo excluimos, digamos, porque no tiene movilidad, no tiene espacios intervertebrales. Vamos a otro sector que nos va a mostrar también artrosis, nos puede llegar a mostrar signos de artrosis. Este sector que está acá, la rodilla. Algo vimos ayer en artritis también de rodilla. Acá estamos viendo una rodilla normal, un par radiográfico, es decir, proyección de frente y proyección de perfil de la rodilla del lado derecho. ¿Cómo sé que es el lado derecho? Porque me fijo en el frente, si yo a este paciente lo veo de frente, la tibia, que es el hueso grande de la pierna, es interna, habíamos dicho ayer. El peroné, que es ese hueso más finito, más afilado, es externo. Por lo tanto, esto será una rodilla del lado derecho. Habíamos dicho, en el frente vemos 3 de los 4 huesos de la articulación de la rodilla. Vemos el fémur, vemos la tibia y vemos el peroné. Ahora, si le hacemos el perfil, nos aparece el 4º
hueso que está acá, que es la rótula o patela. En el frente no la vemos porque se nos va a superponer a la extremidad distal del fémur, como ustedes tienen en ese punto. Fíjense que en el frente podemos apreciar y estudiar muy bien este espacio articular, que es el espacio femorotibial. Recuerden que la articulación de la rodilla es una articulación en bisagra, decíamos ayer, de mucho movimiento, abre y cierra. Y en el perfil vamos a poder apreciar este otro espacio que en el frente no lo podemos hacer, que es el espacio retrorotuliano o retropatelar, que es el que está por detrás de la rótula o patela. Digamos, entre la rótula y el fémur. Fíjense que acá en el perfil de la rodilla, que creo que ayer no vimos perfiles, ustedes pueden ver muy bien o explicarse la necesidad de los meniscos. El extremo distal articular del fémur es curvo, es como una media bocha, fíjense, dos en realidad, porque tiene una región interna y una región externa. Pero fíjense que el contorno es curvo, curvo convexo, acá lo ven. En cambio, la superficie tibial es una meseta. Nosotros hablamos de la meseta tibial, ¿de acuerdo? Fíjense que si yo tengo para articular una superficie semiesférica que se va a apoyar sobre una superficie plana, no voy a tener una articulación estable. Yo necesito de algún elemento que a mí me adapte esa superficie convexa del fémur con esa superficie plana de la tibia. Y ahí están los meniscos. Habíamos dicho, creo que ayer también, que los meniscos van a funcionar como adaptadores a nivel de esta articulación. Un menisco externo que va a estar en el espacio articular externo, un menisco interno que va a estar en el espacio articular interno, pero fíjense, ambos meniscos tienen, que son como dos medialunas o dos cuernos si ustedes quieren, tienen una cara superior que es cóncava o ligeramente cóncava para que se pueda apoyar y pueda contenerse la convexidad que ustedes ven acá del fémur. Y la parte inferior del menisco es más bien plana, para que pueda apoyarse sin inconvenientes con la superficie tibial superior, que decíamos es una meseta. Rodilla derecha, frente y perfil normal. No hay signos de patología artrósica ni nada por el estilo. Vamos a ver ahora una rodilla artrósica. Una osteoartrosis de rodilla o una gonartrosis. Pero en este caso, bilateral. Acá estamos viendo la rodilla derecha, acá, de frente, y la rodilla al lado izquierda, acá, de frente. No es un par radiográfico. Un par radiográfico, recuerdan, son dos proyecciones diferentes de la misma región anatómica. La que veíamos recién, esto es un par radiográfico. Rodilla derecha, de frente y de perfil. Para que nos vayan quedando claras esas cuestiones técnicas. Sin embargo, esto que estamos viendo acá son dos rodillas con la misma proyección. Fíjense, ya te contesto ahora, Imanol, un segundito. Ahora antes de ir al recreo, enseguida vamos al corte. Fíjense, en este caso decimos, son las dos rodillas de frente. No son un par, son proyecciones comparativas. Yo les pregunto lo siguiente. ¿Qué pasó con el espacio articular en ambas rodillas? ¿Lo vemos? Fíjense que está prácticamente perdido, está desaparecido. Fíjense la densidad ósea, alterada. Pero esta es una radiografía que a propósito está hecha con menos kilovoltaje. ¿Por qué? Porque no quiero penetrar demasiado al paciente para poder ver las partes blandas como yo estoy viendo acá. Y fíjense que las partes blandas están tumefactas también por el proceso inflamatorio agregado. Y otra cuestión, no están alineadas. La rodilla izquierda más o menos se mantiene en su alineación
ese eje más o menos recto que está viniendo desde el fémur y continúa hacia la tibia casi en línea recta. Pero miren la rodilla derecha. Miren dónde está la alineación del fémur y qué pasa con la tibia. Hay una distorsión y esta rodilla se está lateralizando hacia afuera. Por lo tanto, esta rodilla a mí me está haciendo un geno varo o un genu varum. Se separan las dos rodillas entre sí, o si ustedes quieren, se separan de la línea media. La desviación inversa, las dos rodillas o una acercándose a la línea media o acercándose entre sí, es la desviación en valgo, el geno valgo o genu valgus. Esto es un geno varo o un genu varus. Aparentemente, o todavía por lo menos, unilateral, del lado derecho. Fíjense cómo además de esa desviación hay como una rotación en la arquitectura de la rodilla. Fíjense que acá me comienza a insinuarse o a aparecer, digamos, la rótula. Que acá no, porque la rótula se me superpone al fémur. Fíjense cómo al peroné lo veo totalmente escondido por detrás de la tibia. Todo por esa desviación en general de la articulación de la rodilla que ustedes están viendo en este caso. Alteración en el espacio, disminución del espacio articular, alteración en la densidad. Seguramente si yo agilizo un poquito mi vista y por acá se pueden llegar a insinuar, vamos a tener osteofitos, picos del loro, osteofitos. En realidad picos del loro se llaman en la columna. Osteofitos, hablemos, acá a este nivel, por esa redistribución del calcio y de los minerales hacia las márgenes, dando esa esclerosis marginal como habíamos visto. Un proceso bastante frecuente que va a estar favorecido, yo les diría, por tres situaciones. Por la edad, por los antecedentes de la movilidad de la rodilla de este paciente. Las rodillas, lo mismo las caderas, de pacientes que han tenido un gran exceso de actividad física, los grandes deportistas, los deportistas de alto impacto, etc., son más proclives a hacer artropatías degenerativas, es decir, artrosis. Dijimos edad, dijimos el deporte excesivo, la sobrecarga excesiva, y el tercer factor, el sobrepeso, la obesidad. Es un factor que sí o sí me va a influir sobre la dinámica y la estática. Se comenzará a afectar la planta del pie, el paciente pierde el arco, vamos a encontrar artrosis de tobillo, vamos a encontrar artrosis de rodilla, artrosis de cadera y puede seguir ascendiendo y el paciente va a terminar con una espondiloartrosis, una artrosis de columna vertebral. Quizás las más evidentes o las que primero empiezan a gritar son las gonartrosis, con los signos que ustedes ya conocen. Las dos cuestiones que nos va a decir el paciente. Me duele, no puedo. El dolor y la impotencia funcional de la articulación. Muy bien, ¿estamos hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran que se aclare? Bueno, si no hay preguntas, pero antes de ir al recreo, contesto una pregunta de un compañero de ustedes que me dice, profe, ¿la clase de ayer de meniscos está subida a la plataforma? No todavía, porque vamos a terminar este power que son las artritis y las artrosis y después la doctora Bongers les va a subir. Además de subirles otro material también que tiene que ver con la rodilla y con lo que estamos viendo. Justamente dice, falté ayer para ir a hacerme una resonancia de rodilla por una posible ruptura de meniscos. Por supuesto, cuando hay sospecha de patología meniscal, si yo les digo sospecha de patología meniscal, estoy diciendo de una ruptura, una fractura de meniscos. O alteraciones a nivel tendinoso o ligamentario.
Todos los tendones, todos los ligamentos, los cruzados, los directos, anteriores, laterales, etcétera, se van a ver con resonancia. La radiología simple, ustedes saben que no tiene alcance a las partes blandas. Todo lo que es rodilla que exceda a lo óseo, resonancia. Estudio indicadísimo para esa situación. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que me quieran hacer? ¿O algo que no haya quedado claro? Profe, ¿Sí? en relación a los osteocitos... No te escucho. Si me podés hablar un poquito más alto. En relación a los osteocitos de la cervical, más aún de la compresión extrínseca del esófago, ¿puede hacer perforación o no? No te entiendo. La verdad que te escucho muy alto y quiero decir muy bajo y entrecortado. ¿Podés hablarme más lento y en voz más alta a ver si puedo llegar a captarte? O si no, escribímelo, lo mismo. Escribímelo en el chat y ahora lo veo. En relación a los teofitos, sí, esa es tu pregunta. Sí. Volvé si querés, volvé a intentar hacerme la pregunta en forma oral, a ver, de la región cervical. Ahí veo. Más allá de la compresión extrínseca, ¿pueden causar perforación? ¿Perforación de qué? ¿Del esófago? ¿O a qué te referís cuando me preguntás si puede, del esófago? No, habitualmente no, porque el esófago tiene movilidad. Entonces el esófago va a tratar de acomodarse para que eso no impacte directamente en él. Lo puede comprimir, puede disminuir la luz, pero yo por lo menos no conozco ni vi nunca ningún caso que se perfore el esófago por un osteofito. A ver, si el paciente tiene un traumatismo y hay lesión raquimedular o lo que fuera, pienso que sí, esa prominencia ósea tan abultada puede contribuir a lesionar el esófago, pero si no de por sí mismo, no. No. Ustedes hagan de cuenta, si ustedes recuerdan cuando veíamos esófago, que es un conducto que está sujeto, agarrado de arriba y de abajo. Y todo el trayecto tiene, digamos, posibilidad de movilizarse. Entonces, si está teniendo esa compresión que lo empuja, que lo perturba, etcétera, va a tratar de acomodarse un poco, obviamente, para que no lo perfore. Yo particularmente nunca vi una perforación de esófago por un osteofito. ¿Signos de tipo disfágico? Sí, que tiene dificultad para tragar. ¿Que pueda acompañarse de dolor? También. Entonces, además de disfagia, el paciente va a tener una odinofagia, dolor al tragar. Pero más de eso, yo no tengo reportado casos. Muy bien. Paramos unos instantes, unos minutos y continuamos. ¿Les parece? Si hay alguna pregunta, ahora me la hacen o en el chat como ustedes quieran.
Muy bien, vamos a continuar, si les parece, en la última parte. Vamos a ir viendo otras regiones que nos presentan, digamos, frecuentemente artrosis, y les quiero hablar un poquito, quiero que veamos algunas imágenes de las manos. También habíamos mencionado que la artritis y una de las metabólicas de depósito, la gota, también afectaba la mano. Bueno, la artrosis es, digamos, una electora frecuente de las regiones de las manos, lo que lleva a una marcada imposibilidad en el paciente. Dolor e impotencia funcional nuevamente, se convierte en una patología muy limitante a nivel de la mano, y vamos a ver qué es lo que está pasando. Fíjense que acá tenemos ambas manos de frente. Las dos manos, como habíamos comentado ayer, en pronación, apoyando sobre el chasis radiográfico, y no vemos signos que nos hagan pensar en patología. Una distribución anatómica de todos los elementos normales, digamos, no hay ninguna alteración. Densidad ósea radiológica, densidad calcio normal, todos los elementos también. Quizás haya faltado un poco más de penetración para analizar esta porción de acá que corresponde al carpo y al metacarpo, pero vemos muy bien los dedos, por ejemplo, que en realidad seguramente el médico habrá querido focalizar su atención sobre la región de los dedos. Si queremos ver mejor, por así decir, el carpo, la muñeca y el metacarpo, tendríamos que aumentar un poquito el kilovoltaje para penetrar mejor, pero claro, en ese caso ya los dedos no los veríamos tan nítidamente, estarían con un kilovoltaje un tanto excedido, digamos. Fíjense todas las articulaciones que habíamos comentado, las metacarpofalángicas, las interfalángicas proximales, las interfalángicas distales, todas con sus pequeños espacios conservados. Habíamos dicho que si tenemos piezas óseas tan pequeñitas no podemos pensar en un gran espacio articular, obviamente. En una posición, como dijimos, en pronación, las extremidades de los dedos, llegamos a ver perfectamente esta terminación de la falange distal, algunos llaman porreta, la región de la porreta de la punta del dedo, ya vamos a ver después cuando estudiemos fracturas, porque hay una fractura muy característica de esa zona, pero en definitiva, ambas manos de características normales. Yo quiero que ahora ustedes comiencen a comparar con otras imágenes, como para empezar esta que tenemos acá. Con una, dice, osteoartrosis de la mano, no tan marcada todavía. Fíjense que vamos a ver alteraciones, como nos dice acá al costado, en las articulaciones interfalángicas, proximales y distales. ¿A qué se refiere cuando hablamos de esas alteraciones? Fundamentalmente compromiso del espacio. Fíjense cómo disminuye el espacio, pueden haber esos signos, como habíamos hablado también ayer en las artritis, de erosión ósea, porque es como que frotan, chocan una superficie articular con la otra, un hueso con otro. Pero fíjense cómo ya comienza a insinuarse, ¿se acuerdan que hablábamos ayer también de esa osteoporosis en banda? Es decir, esa desmineralización yuxtaarticular, sobre todo a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas. Fíjense cómo esta zona y esta zona, como si fuera una banda, una pincelada, aparecen más radiolúcidas. Otra cuestión. Fíjense que estamos hablando de criterios que vimos también ayer para las artritis. Fíjense la región del carpo, la región de la muñeca. Empezamos a no ver tan nítidamente los pequeños espacios articulares entre estos 8 huesitos del carpo. El mismo proceso degenerativo comienza a afectar esas zonas. Pero son signos, digamos, leves todavía. Comienza a insinuarse un signo que vamos a ver más marcado ahora enseguida, que es la desviación cubital de los dedos. Fíjense que la mano es como que adquiere esta postura. Los dedos se desvían, los ejes de los dedos, hacia el lado cubital. ¿Cuál es el lado cubital? Este que está acá. Este es el cúbito, el lado del meñique. Fíjense cómo ligeramente los ejes
van tomando una dirección en sentido cubital, pero es leve. Miren qué pasa si este paciente avanza en su evolución. Nos dice una osteoartrosis de mano, alteraciones más severas. Observen, por ejemplo, yo les voy diciendo, ustedes mírenla, los elementos óseos, cómo están comprometidos, hay un refuerzo marginal. Fíjense a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas. Yo les diría que prácticamente los espacios han desaparecido, articulares. También a nivel interfalángicos. Fíjense, por ejemplo, las alteraciones en los ejes de alineación. Miren este eje, por acá está el segundo metacarpiano y es como que el dedo sigue otra dirección. Miren acá, acá está el segundo metacarpiano y el segundo dedo, el índice, es como que sigue otra dirección. Lo mismo a nivel del pulgar. La mano, en lugar de estar extendida, comienza a dificultarle la separación de los elementos, empieza a cerrarse. Ojo, aclaramos algo. Para esta radiografía nosotros le pedimos a este paciente que apoye las dos manos abiertas, extendidas sobre el chasis. Esto es lo que puede hacer. Fíjense cómo hay una semiflexión de los dedos. Miren este índice, por ejemplo. Todo eso nos va a llevar a lo que poco a poco después se va a llamar mano en garra. El paciente tiene la mano como si fuera una garra, no puede extender, no puede abrir la mano. Lo que sí ustedes seguramente verán muy bien acá, fíjense sobre todo en la mano derecha, es la desviación cubital de los dedos. Fíjense que están realmente desviados en sentido cubital o en sentido lateral externo. También la mano izquierda, no tanto. La mano derecha sí, mucho más. Y fíjense esta cuestión de este pulgar que aparece como escondido por debajo de los otros dedos por esa postura característica de mano en garra. Podemos llegar a encontrar alteraciones todavía, y acá les muestro, más severas que esta que está ahí. Miren estas manos, por ejemplo. A este paciente se le dio la misma indicación, que coloque las dos manos abiertas, extendidas, sobre el chasis. Esto es lo que puede hacer el paciente. Fíjense que estamos con, como nos dice acá el título, con marcadas deformaciones. Es prácticamente una mano en garra. Algunos llaman también mano en felino. Los felinos son el tigre, el león, el gato, etcétera, los que tienen esa característica de las garras. Bueno, observen la deformación de los ejes, la disminución de la densidad, la modificación o desaparición directamente de los espacios articulares. Fíjense los los huesos del carpo desaparecidos. Algunos hablan de una necrosis del extremo distal del cúbito, que se ve acá mejor que en el otro lado. Todo esto, piensen ustedes, lleva a que el paciente esté absolutamente imposibilitado, limitado en su función, en su movimiento. Aún en los más cotidianos, en los más simples, como creo que comentábamos ayer, a este paciente le dificulta comer, tomar los cubiertos, le dificulta vestirse, prenderse un botón, peinarse, tomar el cepillo de dientes para cepillarse. Es decir, hablamos de la cotidianeidad que este paciente va a tener, mejor dicho, seriamente comprometida también. Por eso hablamos de una patología muy invalidante. Vamos a ver ahora otra región. Esta es la última imagen que vamos a ver hoy. La osteoartrosis del calcáneo. Y acá yo quiero hacer una aclaración y una explicación. Tradicionalmente se habla de artrosis de calcáneo. ¿Cuál es el signo de la artrosis del calcáneo? Convengamos, el calcáneo es este hueso que está acá que me va a conformar la región del talón. ¿Cuál es el signo de la artrosis del calcáneo? Fíjense esta excrescencia ósea que se va a dar, que aparece en la base del calcáneo. Esto es lo que vamos a llamar espolón calcáneo. Espolón es una espuela, una púa, digamos, con una clínica muy característica. Esto es, digamos, evolutivo, esto va avanzando, va evolucionando.
Es el paciente que si está acostado o está sentado, mayormente no tiene problemas, no le molesta, no le duele, pero comienza a aparecer el dolor cuando el paciente se para, cuando se pone de pie, y se acentúa muchísimo el dolor cuando el paciente camina. Porque esta púa que aparece acá, este espolón, pincha las partes blandas. Entonces el paciente cambia toda su dinámica de la pisada y de la marcha. Cuando nosotros caminamos y nos desplazamos, si tenemos pies normales, no, por ejemplo, el caso del pie plano, que ya vamos a ver después también, nosotros cuando damos una pisada, tenemos 3 puntos de apoyo en el pie. Primero apoyamos el talón, después apoyamos el borde lateral externo y finalmente apoyamos la punta de los dedos y ahí pegamos el envión para levantar ese pie y apoyamos el otro. Situaciones que son absolutamente involuntarias, inconscientes, las hacemos. Yo no voy pensando, apoyo el talón, apoyo esto, apoyo... No, yo camino normalmente. Ahora, a un paciente que tiene un espolón calcáneo como este, y les aclaro que hay otros que pueden llegar a ser mucho más marcados, se le modifica esa secuencia de la pisada. Porque lo primero que tiene que pisar es el talón, y ahí nosotros descargamos la mayor cantidad de fuerza. Pero este paciente tiene esta espina acá, que si apoya el talón con todo le duele. Entonces el paciente trata de modificar su punto de apoyo al costado, al lateral, y apoya esto que está acá, que es la región de la articulación metatarso-falángica, entre la región metatarsiana y los dedos. Y fíjense cómo se refuerza esta articulación. Fíjense cómo se marca mayormente el arco plantar, se exagera el arco plantar. Algunos autores los describen como que estos pacientes van pisando huevos. Tienen una marcha muy especial para evitar el dolor, característicamente. Esa es la clínica con la que ustedes se van a encontrar con un paciente con un espolón calcáneo. Ahora, ¿el espolón calcáneo es representativo o es sinónimo de una artrosis de calcáneo? Porque hay toda una corriente revisora que dice, no, el espolón no pertenece a una artrosis. Es un signo degenerativo, pero no es una artrosis. ¿Y cómo se entiende eso? ¿Por qué hay gente que sostiene esa postura? Porque si hablamos, dicen ellos, si hablamos de artrosis, es una artropatía degenerativa. Afecta a una articulación, un proceso degenerativo. Ahora, ellos preguntan, ¿con qué otro hueso se articula el calcáneo? En su cara inferior donde aparece el espolón. Con ningún otro. Entonces no lo toman como una artrosis, pero sí como un signo degenerativo. Fíjense que esto más que otra cosa son diferencias semánticas, nada más. ¿Queremos tomar al espolón como artrosis de calcáneo? Tomémoslo, no hay problema. Ahora, sí quiero aclarar algo. Acá vemos el espolón calcáneo, ¿verdad? Esa espina, esa punta, esa espuela. Espolón viene de esa excrescencia ósea que tienen algunas aves, sobre todo algunas aves de corral, el gallo, el pavo, etc. Fíjense el borde posterior del calcáneo. Si yo miro el borde posterior, fíjense que acá, en este punto donde tengo el cursor, ya les voy a sacar el cursor para que lo puedan ver, fíjense que se ve como otra espinita, como otra excrescencia ósea. Eso no es un espolón. Esta es la calcificación de la inserción del tendón de Aquiles. ¿Se acuerdan que entre los signos al principio cuando hablábamos de artrosis, entre los signos de artrosis hablábamos también de calcificación de las inserciones tendinosas? Acá tienen un ejemplo típico, característico. En esta cara o este borde, como ustedes quieran, posterior del calcáneo, se va a insertar el tendón de Aquiles. Muy importante porque va a traer, digamos, va a aunar toda la musculatura posterior de la pierna. Por el mismo proceso degenerativo y por la fuerza y la dinámica que se ejerce con este tendón de Aquiles, se pueden llegar, por un proceso degenerativo, a calcificar la inserción tendinosa.
Tendón de Aquiles porque viene de la mitología griega. Ustedes saben que Aquiles era un semihéroe o semidios, era producto de un dios con una humana o una diosa con un humano. Por lo tanto, al no tener ambos padres como dioses del Olimpo, no eran inmortales. La madre de Aquiles, para darle la inmortalidad, lo sumerge por indicación y autorización de Zeus, que era el padre de los dioses, lo sumerge en un lago, no me acuerdo ahora el nombre, que los que se introducían, se zambullían en ese lago, adquirían la inmortalidad. Lógicamente, recién nacido Aquiles, esta mujer lo toma desde los talones y desde ahí lo sumerge, para que no se hunda, digamos. Pero esa parte de los talones, para que no se le escape al lago, la madre no lo suelta cuando lo sumerge. Entonces ese era el punto débil de Aquiles. Era el único punto que si se llegaba a lesionar no tenía inmortalidad. ¿Y cómo muere Aquiles? Si ustedes vieron Troya, por ejemplo. Aquiles muere de un flechazo en el talón. Era el punto débil. Por eso por ahí nosotros decimos, es el talón de Aquiles de fulano. El talón de Aquiles hace referencia al punto débil que puede tener una persona. Bueno, muy bien. Comentario al margen. Entonces, acá tenemos un pie que tiene signos de artrosis, porque fíjense la alteración, inclusive en el arco plantar. Los seres humanos tienen su arco plantar, pero en las condiciones y en el grado que tienen que tener. Podemos tener alteraciones en el arco, ustedes conocerán que es el pie plano. Este arco desaparece. El borde inferior, digamos, del pie es absolutamente recto. Pie plano que puede ser de nacimiento, el chico que ya nace con pie plano, o que puede ser adquirido. ¿Cómo se adquiere un pie plano? La causa más frecuente, el sobrepeso. Es decir, el sobrepeso, la obesidad, que la estructura física de esa persona no aguanta. Entonces se vence. Eso es lo que también se llama el arco vencido. Ustedes conocerán las plantillas, los elementos protésicos, etcétera, los arcos, las plantillas con arco, para favorecer que se mantenga el arco. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Si bien estamos terminando antes, pero acá finalizamos la parte de artropatías, porque el tema que vamos a comenzar la semana que viene va a ser la evaluación radiológica de la patología traumática. Y ahí tenemos bastante para hablar. No quiero comenzar y a los 10 minutos tener que cortar, porque vamos a tener que retomar lo mismo la semana que viene. Tengo entendido que el lunes es feriado. A mí la Barceló todavía no me confirmó el feriado del lunes próximo. En otros lugares, acá en la UNE, por ejemplo, en la Universidad del Nordeste, sí ya nos confirmaron el feriado del lunes. Supongo que será feriado porque es un feriado nacional. El fin de semana largo, digamos. De igual manera, estamos atentos. Nos avisarán, cualquier cosa les avisarán a ustedes por plataforma. Si hay actividad, bueno, nos volveremos a encontrar el lunes. Si es no laborable el día lunes próximo, nos volveremos a encontrar el martes 12 de octubre. Y vamos a comenzar con las imágenes de las patologías traumáticas. ¿Hay alguna pregunta que me quieran hacer? Acá de Noelia tengo una pregunta. ¿Suele verse esa calcificación hacia afuera? A ver un poquito. Se me fue la pregunta. ¿Suele verse esa calcificación hacia afuera como una protrusión a simple vista? ¿De qué calcificación me hablas, Noelia? De Aquiles. Suele verse de acuerdo a la intensidad que tenga de la calcificación de la inserción. Habitualmente sí se ve. El diagnóstico ya suele ser radiológico. Si bien después se pueden hacer otros exámenes, una resonancia para analizar bien la estructura tendinosa, la estructura de la inserción, etc. Pero se suele ver como una protrusión, como lo que ustedes veían ahí, como una espina, yo suelo decir, como una puntita que sobresale a ese nivel.
Laura, ¿tiene tratamiento el espolón? Depende del grado. Se trabaja mucho con kinesiología. Como último recurso se deja la cirugía, como último recurso. Pero se trabaja mucho con kinesiología y se obtienen buenos resultados. Buenos resultados. Y Manuel me pregunta, si en el resultado de la resonancia me dice pérdida, a ver, ¿puede ser? Me dice... Espera que no puedo ver, se me va la pregunta. Pérdida de señal a nivel del cuerno posterior de ambos meniscos. Me dicen que están rotos, no necesariamente rotos. Puede haber un proceso degenerativo meniscal. Te hablarían de una solución de continuidad o de una ruptura directamente. Por ahí, si te parece lo que fuera, me podés pasar la resonancia si querés después y el informe que te pusieron, lo veo y después te contesto, lo hacemos por correo privado y no habría ningún inconveniente. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Le mando... Muy bien. Gracias. Estamos entonces